Bienvenidos nuevamente a otra escena del crimen. Estas historias están basadas en expedientes policiales de casos reales novelados. Pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de otra horrible entrega en su canal favorito. Volvemos a Alemania. Desde el año 2000 se ha convertido en el país del mundo, con más casos de canibalismo en los últimos 20 años. Páginas web asombrosas e irreales se popularizaron a partir del año 2000. Páginas como The Cannibal Café Forum, ya cerrada, o Zambian Meat, eran foros de encuentro entre los caníbales y sus víctimas. Stefan Müller fue un internauta y miembro de este foro desde 2012. Al principio solo hacía comentarios sobre las experiencias de otros usuarios. En algún punto entre 2018 y 2020, algo cambió en Stefan. Asesinó a 3 mujeres y varios hombres de mediana edad. Pero no solo eso. También los descuartizó y consumió parte de sus cuerpos. Durante el juicio, se trató de averiguar qué fue aquello que hizo que Stefan comenzara a comportarse de una forma tan turbia e irracional. Lo que terminó por salir a la luz convirtió este caso en uno de los más misteriosos y perturbadores de todos los tiempos. Pónganse cómodos y acompáñennos en este viaje por el caso de Stefan Müller y el Krauer. Capítulo 1. La guarida de la bestia. Mi nombre es Klaus Hansen. Soy policía. Trabajo en el Departamento de Delitos Informáticos en la ciudad de Múnich. Esta especialidad me ha llevado a ser testigo de lo más grotesco y enfermizo de la condición humana. La red puede ser un expositor de trofeos de una naturaleza tan atroz que cuesta imaginarlo. Aún recuerdo el caso de Armin Meiwes. Fue un escándalo que sacudió a toda Alemania. Un video filtrado en la Deep Web que mostraba a un hombre asesinando y devorando a otro. Yo tuve la desgracia de ser designado como responsable de la investigación. Lo que descubrí en mis múltiples inmersiones en la red terminó por dejarme profundamente marcado. Me llevó varias semanas llegar hasta un foro en la red profunda llamado Cannibal Café Forum. Un lugar retorcido donde no solo encontré comentarios turbios de usuarios que compartían maneras de cortar, preparar y cocinar carne humana, sino que también descubrí personas que se ofrecían voluntariamente para ser devoradas. Es increíble hasta qué punto pueden llegar las mentes enfermas de algunos trastornados. Investigando dentro de ese foro infernal, logramos dar con un sospechoso y en diciembre de 2002 detuvimos a Armin Meiwes, acusado de homicidio y canibalismo. El juicio se celebró en el año 2006. Fue un juicio especialmente perturbador para el jurado, lleno de declaraciones tan aberrantes como increíbles. Meiwes daba detalles de cómo había asesinado a su víctima en una mesa de descuartizamiento y cómo durante los días siguientes había devorado su carne. Cuando terminó el juicio, la sentencia para Armin fue cadena perpetua. Ahora, en 2020, me encuentro nuevamente envuelto en otra pesadilla similar. No quería volver a vivir algo así, pero el deber siempre me obliga a seguir adelante. Un mal día nos llegó un aviso. Un hombre llamado Hans Weber había desaparecido. Yo me centré en seguir su pista en la red. Como si de una broma macabra se tratase, la investigación me llevó nuevamente a los rincones más infectos de la Deep Web. Seguí el rastro digital de Hans y para mi desgracia y horror volví a estar frente a un nuevo foro de caníbales llamado Zambian Meat, un reflejo siniestro del viejo y ya clausurado Cannibal Café Forum. En este foro, los llamados Master Chefs
Compartían trucos y recetas para la carne humana. Lo comentaban todo con aterradora naturalidad, con una frialdad que me ponía enfermo. Pero eso no es lo peor. En otra sección, los autodenominados cerdos largos eran usuarios que, de forma incomprensible, se ofrecían para ser devorados. El grado de demencia era espantoso. Recabar la información fue un infierno. Tuve que revisar uno por uno los distintos mensajes de esta web enferma y retorcida, hasta que al fin di con el hilo indicado. Hans se ofrecía como cerdo largo, es decir, se prestaba a ser devorado. Realmente parecía desearlo. Hans había contactado con un tal Stefan, uno de los chefs del foro, y al parecer llegaron a concertar una cita para tener un encuentro. La fecha coincidía con la de su desaparición. Hans nunca más volvió a dar señales de vida. Por fin teníamos un sospechoso. Estuvimos semanas tras Stefan, rastreando direcciones IP, revisando chats encriptados, triangulando los registros de sus últimas conexiones. Cada pista parecía llevarnos a un callejón sin salida, hasta que finalmente pudimos acceder a sus dispositivos y desencriptar su historial de navegación y mensajes privados. Esto nos dio una de las claves que necesitábamos. Se solía conectar al foro desde un café de Múnich, un lugar público donde sería más difícil seguir su rastro, pero se equivocaba. Esta misma noche preparamos las patrullas y salimos en su busca. Cuando nos aproximábamos a la cafetería, caímos en la cuenta de que no teníamos muy claro qué aspecto debía tener Stefan. Pero ese problema no tardó mucho en resolverse por sí solo. Un cliente del café, al ver las luces rojas y azules de los coches patrulla, cerró violentamente un ordenador portátil y emprendió la huida. Yo bajé del vehículo y corrí tras él. Hacía mucho tiempo que no me veía envuelto en una persecución como esta. Me ardía el pecho. Yo estaba en forma, pero ese tipo parecía que trataba de escapar del mismo diablo. Yo estaba enfocado únicamente en alcanzar al sospechoso y poco a poco iba acortando distancias. En cuanto tuve ocasión me abalancé sobre él. Recuerdo cómo me sorprendió lo poco que pesaba. Realmente era un saco de huesos. Él intentó forcejear, zafarse. Me dio varias patadas en el pecho y gritó maldiciéndome. Pero todo fue inútil. Con un golpe seco en la boca del estómago y otro par de puñetazos más en la nariz, logré hacerle entender que lo mejor para ambos iba a ser que no tratase de resistirse. Él se quedó quieto, resignado, y entonces se dirigió a mí. «Llegas tarde», dijo con una voz ahogada. Entonces levantó las manos. Mis compañeros no tardaron en aparecer. Karel y otro agente lo tomaron por los brazos y lo esposaron. El tipo, salvo por el recién agregado tono rojizo en la nariz y en el pómulo, presentaba un aspecto pálido, casi enfermizo. Parecía desnutrido y ojeroso. Rápidamente lo llevamos a comisaría, lo identificamos y luego tratamos de interrogarlo. «Hans Weber, ¿dónde lo mataste?», le pregunté, directamente, sin rodeos. Stefan inclinó la cabeza. Él vino a mí. Él lo quería, lo pidió. Me rogó que lo hiciera. Pero luego, él quiso escapar, pero ya era demasiado tarde. Contestó. ¿Quiso escapar? ¿De qué? Por un momento pareció dispuesto a contestar, pero luego dudó, y tras un instante que se me hizo eterno, dijo: «Quiero ver a mi abogado». Estas palabras cayeron sobre mí como un jarro de agua helada. No íbamos a poder sacarle nada. Lo que sí podíamos era buscar más información en su casa. Ahora ya sabíamos su dirección. Esa misma madrugada partimos hacia allí. La dirección nos conducía a un apartamento en Múnich, en una de las zonas viejas de la ciudad. En un par de horas llegamos a un bloque de apartamentos de aspecto sombrío y deteriorado. ¿Cómo no?, pensé. Nunca entenderé por qué estos tipos nunca viven en lugares normales.
El silencio del edificio era inquietante. Subimos por las escaleras y llegamos a la entrada del apartamento. Llamamos a la puerta 2 veces sin obtener respuesta. No hubo un tercer aviso. Echamos la puerta abajo. Entonces, un olor insoportable nos dio la bienvenida. Era una mezcla de humedad rancia y podredumbre que revolvía el estómago. Encendimos las linternas y accedimos al apartamento en formación. «Aquí no hay nada», murmuró Adam, uno de mis compañeros. Literalmente, no hay nada de nada. Era cierto. Por increíble que parezca, no había nada salvo las sucias paredes de aquel lugar. No había muebles, no había cocina, ni baño. El apartamento se presentaba completamente diáfano, sin siquiera amueblar. Continuamos el recorrido en busca de pistas. Cada habitación nos ofrecía la misma imagen: paredes amarillentas y ventanas cerradas con tablones clavados desde el interior. No encontramos nada, hasta que llegamos a la última habitación. Al abrir la puerta, el horror se apoderó de nosotros. En el centro vimos una mancha inmensa de moho que cubría más de la mitad de la habitación, extendiéndose desde el suelo hasta el techo, infectando las paredes con un color oscuro y nauseabundo. «Dios santo», susurró uno de los agentes, retrocediendo instintivamente. Me acerqué con cautela, notando jirones de tela pegados a la superficie. Sobre la mancha repugnante yacían restos de ropa desgarrada, relojes, bisutería y otros enseres dispersos por el suelo. Había manchas de sangre en las paredes, mezcladas con restos orgánicos adheridos al moho, dándole a la escena un aspecto enfermizo. Y allí, en medio del horror, encontramos el cuerpo sin vida de Hans Weber. Su cuello presentaba una enorme herida abierta. Avisé a la central por radio, pero a juzgar por la cantidad de ropa que había esparcida por todas partes, Hans no había sido la única víctima de Stefan. Mientras esperábamos a los técnicos de laboratorio, horrorizados, pudimos deducir que en la habitación habían restos de unas 7 u 8 personas, tanto hombres como mujeres. Y por si fuera poco, estaba ese moho que se extendía por todas partes, sobre el cual descansaban los restos de tantos desgraciados. Había algo aquí que no encajaba. No era capaz de entender cómo un tipo tan pequeño y débil como Stefan había podido atraer a tanta gente hasta aquí y haberlos destrozado de esa manera tan salvaje y primitiva. Y luego estaba esa moho de tamaño monstruoso y aspecto horripilante. Era increíble que se hubiese formado algo así en una habitación tan pequeña. No sabría explicar por qué, pero esa formación repugnante hacía que sintiera deseos de abandonar ese lugar cuanto antes. Capítulo 2. El juicio de Stefan Müller. Mi nombre es Anja Keller y soy la fiscal encargada de meter entre rejas a Stefan Müller. Había estado en cientos de juicios, visto a cientos de criminales, escuchado las más absurdas coartadas y enfrentado a los abogados más implacables. Pero nada me había preparado para esto. La sala de juicio estaba repleta. Periodistas, familiares de las víctimas, observadores morbosamente curiosos. Todos expectantes, con los rostros tensos. Estaba en mi sitio, revisando los documentos con la concentración fría que me caracterizaba. A mi lado, el abogado de la defensa, y en el centro, sentado con las manos esposadas sobre la mesa, Stefan Müller. No parecía el monstruo que describía el expediente. Su complexión era delgada, casi frágil. Su rostro era inexpresivo, sus ojos claros y fríos como el hielo. El juez entró en la sala y el murmullo cesó.
Me puse de pie. Ajusté la chaqueta y respiré hondo. «Fiscal Keller tiene la palabra», anunció el juez. Me aclaré la garganta y empecé. «Señoras y señores del jurado, hoy estamos aquí porque Stefan Müller no es simplemente un hombre común. Es un depredador, un hombre cuya frialdad y meticulosidad han destrozado vidas. Debe responder por sus crímenes. Al final de este juicio, les pediré que hagan justicia». Terminé mi alegato inicial y regresé a mi asiento. Respiré hondo cuando el juez dio la palabra a la defensa. El abogado defensor, un hombre de porte elegante y tono calmado, se levantó y caminó con parsimonia hasta el jurado. «Señoras y señores del jurado, lo que mi colega les ha presentado es una historia de horror, pero hay una verdad más profunda que debemos considerar. Mi cliente, Stefan Müller, es un hombre enfermo. No les pido que ignoren los hechos, pero sí que los vean bajo una luz distinta, la de un ser humano que necesita tratamiento. Les pediré que elijan el camino correcto, brindarle a Stefan Müller la atención médica que necesita, en lugar de encerrarlo en una celda donde nunca logrará recuperarse». Con una leve inclinación de cabeza, volvió a su asiento. Su estrategia era clara: presentar a Stefan como un enfermo mental, no como un criminal. La batalla apenas comenzaba. Hoy se presentarían las pruebas físicas, y la prensa había hecho su trabajo llenando los titulares con descripciones grotescas de lo que se había encontrado en aquel apartamento maldito. Respiré hondo antes de levantarme. La fiscalía llama a su primer testigo, el doctor Reinhard Vogel, jefe del equipo de la policía científica de Múnich. El científico entró con paso firme, un hombre de unos 50 años, canoso, delgado, con el rostro surcado por las huellas de los casos que había visto en su vida. Se sentó y prestó juramento sin vacilar. «Doctor Vogel, usted examinó la escena del crimen. ¿Podría describir al tribunal sus hallazgos?» Vogel asintió y ajustó sus gafas. Cuando llegamos al apartamento del acusado, encontramos una cantidad anormal de material biológico disperso en una habitación en particular. Había sangre seca en las paredes, jirones de ropa, restos humanos en diversos estados de descomposición y una gran cantidad de moho oscuro cubriendo gran parte de la habitación. «¿Qué clase de moho?», interrumpió uno de los abogados defensores. «No pudimos identificarlo con precisión. Lo analizamos en laboratorio, pero no coincide con ninguna de las especies comunes. Su composición es altamente inusual». En su informe también menciona la existencia de restos humanos en la habitación, ¿correcto?, pregunté, desviando la atención hacia el acusado. «Sí», respondió el forense pasando las páginas de su informe. Se encontraron fragmentos de hueso, tejidos y fluidos de al menos 8 personas distintas. Miré al jurado. Algunos se removían en sus asientos, otros apartaban la vista. «Bien, que sintieran el peso de la verdad. Doctor, en su experiencia, ¿estas pruebas son consistentes con un asesinato en serie seguido de actos de canibalismo?» Vogel cerró su carpeta y me miró con seriedad. «Sin duda alguna». Dejé que sus palabras resonaran en la sala antes de dar las gracias y ceder la palabra a la defensa. El abogado defensor se levantó alisándose la chaqueta. «Doctor Vogel, en el caso del caníbal Armin Meiwes, había evidencia genética por todas partes. En sus uñas, dientes, ropa, entre otros lugares». Hizo una pausa. Luego lanzó la pregunta. «Dígame, doctor, ¿tenemos esas mismas pruebas en este caso?» «No hemos podido encontrar nada», dijo el doctor claramente nervioso. Un silencio tenso se instaló en la sala. «Gracias, doctor. No más preguntas». Vi la expresión triunfal en el rostro del abogado. Era su primer golpe, pero no el último. Respiré hondo. El juicio apenas comenzaba,
y la verdadera lucha estaba por llegar. El tribunal reanudó la sesión al día siguiente con la presentación de los primeros testigos. El primero en dar testimonio fue su supervisor, un hombre de mediana edad, de voz firme y gesto seguro. «Conozco a Stefan desde hace más de 10 años», declaró con un tono seguro. «Siempre ha sido un empleado ejemplar, meticuloso y responsable. Nunca ha mostrado signos de inestabilidad, ni ha dado motivos para dudar de su cordura». Observé al abogado defensor, quien mantenía una expresión impasible. Sabía que esta declaración socavaba su argumento principal. El siguiente testigo fue un antiguo compañero de trabajo. Su declaración siguió la misma línea. Stefan Müller era un hombre reservado, pero completamente racional. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado intentó sembrar dudas. «Señor Kraus, ¿alguna vez notó un comportamiento extraño en el acusado? ¿Algo que le hiciera pensar que su mente no funcionaba como la de cualquier otra persona?» El testigo frunció el ceño. «Como dije, nunca vi nada fuera de lo normal en su comportamiento». El intento de la defensa por presentar a Stefan como un hombre fuera de control se desmoronaba con cada palabra de mis testigos. La estrategia del abogado defensor perdía fuerza. Habíamos desmontado la imagen de un Stefan Müller desequilibrado. Ahora la siguiente prueba jugaría aún más a nuestro favor. El testimonio de Klaus Hansen, técnico del Departamento de Delitos Informáticos de la ciudad de Múnich. El policía subió al estrado con el porte serio de alguien que ha visto el horror de cerca. Le pedí que explicara lo que encontró en el apartamento donde hallaron los restos humanos. «El lugar estaba en condiciones deplorables», comenzó. «El apartamento carecía de mobiliario alguno. Estaba completamente vacío», añadió el policía. «En esa habitación, entre montones de ropa destrozada y objetos esparcidos, encontramos múltiples restos humanos, todos sobre un moho inmenso, oscuro y repulsivo. La sala se mantuvo en un silencio tenso. Aproveché el momento para que se proyectaran las fotografías tomadas en ese cuarto. Esto hizo que algunas personas del jurado desviaran la mirada con suma incomodidad. Había logrado el impacto que buscaba. Pero entonces, la defensa tomó la palabra. «Oficial, ¿encontró algún objeto personal que vincule directamente al señor Müller con ese apartamento? ¿Algo que pruebe sin lugar a dudas que él vivía allí?» Hansen frunció el ceño. «Los resultados de nuestra investigación son claros. Si a eso le añadimos el seguimiento que...» Pero antes de que pudiera terminar, el abogado de Müller lo interrumpió. «¿Sí o no, señor Hansen? Por favor, cíñase a la pregunta». «No», admitió con frustración. «No encontramos pruebas definitivas. Muchas gracias, agente. La defensa ha terminado con el testigo». Se escucharon murmullos entre el público. Yo apreté la mandíbula. Lo que parecía ser un golpe devastador contra Stefan Müller había resultado en un respiro inesperado para la defensa. Esa noche, mientras regresaba a mi oficina, no podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido. El caso parecía estar avanzando a mi favor, pero sabía que no las tenía todas conmigo. El juicio continuó al día siguiente, con una sorpresa que nadie había anticipado. El abogado defensor, en un giro inesperado, anunció que su cliente, Stefan Müller, deseaba declarar ante el tribunal. La sala se sumió en un murmullo de incredulidad. Stefan subió al estrado, con su expresión grave y sus ojos fijos en el jurado. «No fui yo quien mató a Hans», comenzó con voz baja pero firme. «Yo solo fui consciente de lo que ocurría, pero no lo detuve. Soy culpable de saber lo que pasaba y no haber intervenido, es cierto, pero no maté a nadie». Los murmullos aumentaron de intensidad. Las palabras de Stefan parecían disonantes con la realidad que todos creían conocer. Yo le hice una pregunta directa. «¿Qué no detuviste?»
Stefan se quedó en silencio un instante. Luego, con calma, habló de nuevo. A veces mis citas del sitio web, los cerdos largos, querían escapar. Venían con ganas de ser devorados, pero cuando veían al Krauer, se llenaban de miedo. Ellos realmente querían ser devorados, pero por un ser humano, no por un monstruo, respondió. Las palabras de Stefan colisionaron como un trueno en la sala, y un murmullo creciente se levantó entre los presentes. Nadie parecía saber cómo reaccionar. Luego Stefan comenzó a hablar de algo que él llama el Krauer. Su relato se convirtió en algo perturbador. El Krauer no es algo de mi imaginación. Es real, declaró. Él estaba allí. Lo encontré cuando me mudé a ese piso. Se metió en mi mente. Me dijo que necesitaba sangre para crecer. Yo debía ayudarlo. Cada palabra que Stefan pronunciaba hacía que la sala se llenara de incertidumbre. Era como si estuviera hilando una historia que no solo no tenía sentido, sino que parecía completamente desconectada de la realidad. En ese momento, me levanté. Sabía que la defensa intentaba presentar a Stefan como alguien que no podía ser juzgado, porque estaba profundamente trastornado. Señoras y señores del jurado, comencé con firmeza. Stefan Müller no es un loco. Acaba de demostrar una narrativa clara y coherente. Y eso, señoras y señores del jurado, no es el comportamiento de un hombre enfermo. Es una treta. Para reforzar mi argumento, mostré las conversaciones del foro de caníbales donde Stefan había discutido abiertamente sobre su fascinación por el canibalismo. Cada mensaje que leímos reforzó la teoría de que él no era un enfermo. Y lo que es más importante, en su declaración, Stefan nunca mostró signos de delirio. La defensa quería presentarlo como un loco, pero lo que yo veía ante mí era un hombre que estaba completamente consciente de lo que había hecho. Al final, parecía que la balanza se inclinaba a mi favor. Stefan había cometido un error al intentar mostrar que estaba desequilibrado, y ahora era mi turno de dar la vuelta a la situación. Al día siguiente, el juicio entró en una deriva que, me atrevería a afirmar, no dejó a nadie indiferente. El murmullo en la sala del tribunal se redujo a un silencio expectante cuando el juez anunció que se procedería con la prueba del polígrafo. Crucé los brazos y observé mientras los técnicos ajustaban los sensores en el acusado. El especialista a cargo del polígrafo verificó los parámetros y comenzó la serie de preguntas. Stefan, con un rostro inexpresivo, fijó la mirada en un punto indefinido de la sala antes de responder. El Krauer vive conmigo en mi humilde domicilio, un apartamento pequeño en la ciudad de Múnich. Se encuentra en una de las habitaciones. Sus palabras parecían extrañamente ensayadas. Sin embargo, lo que vino después fue aún más perturbador. Eso se alimenta de sangre. La necesita para crecer. Desde que lo encontré al mudarme al modesto apartamento, ha sido de esa manera. Sé que es así porque puedo escucharlo dentro de mi cabeza, como si hablara. Un estremecimiento recorrió la sala. El operador del polígrafo miró la pantalla y asintió levemente al juez. La máquina indicaba que Stefan Müller estaba diciendo la verdad. Vi cómo algunos miembros del jurado intercambiaban miradas de incredulidad. Sentí una punzada de frustración. No podía permitir que esta farsa continuara sin cuestionamientos. Entonces llegó la pregunta clave. ¿Qué ocurrió la noche en la que murió Hans? Stefan parpadeó lentamente y luego habló con la misma serenidad inquietante. Hans, al ver al Krauer, se horrorizó e intentó huir. Después de que el Krauer lo asesinase de un mordisco, bebió su sangre. Luego me atacó a mí, reclamándome que no tenía suficiente comida y que por ello se alimentaría de mí. Logré escapar, pero
El Crauer, enfurecido, se marchó dejando un rastro de moho desde el suelo hasta el techo. Un murmullo agitado recorrió la sala. La tensión se hizo insoportable cuando el técnico del polígrafo confirmó los resultados. Verdad. Estaba perpleja. Entonces me humedecí los labios y disparé la siguiente pregunta. Esta debía de ser imposible que la respondiese sin caer en error. Describa al Crauer. Stefan no dudó. Es como un gran camarón con muchos pelos muy delgados. Su color es gris, pero está cubierto de moho. Tiene muchas bocas y ojos en sus extremidades. El técnico revisó la pantalla una vez más. Su expresión pasó del profesionalismo neutro a la incertidumbre. El resultado es... verdad, anunció con voz tensa. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El aire se volvió denso, sofocante. ¿Cómo era posible? El juicio de Stefan Müller acababa de volverse aún más oscuro. El día siguiente sería el último, y tenía la certeza de que por fin sabríamos la verdad. Los técnicos del laboratorio habían llamado. Ya tenían los resultados del análisis forense de Hans. Esa mañana, la sala recibió con expectación al médico forense, un hombre alto, de cabello canoso y actitud imperturbable. Caminó con paso firme hasta el estrado y tomó asiento, acomodándose las gafas antes de desplegar su informe sobre la mesa. Por favor, identifíquese para el registro, pidió el juez. Soy el doctor Alfred Bernstein, médico forense del Instituto de Medicina Legal de Múnich. Asentí levemente. Doctor Bernstein, ¿puede describir los hallazgos de la autopsia?, pregunté. El forense carraspeó antes de hablar. El cuerpo de la víctima presentaba múltiples politraumatismos. Observé hematomas en el torso y extremidades, además de laceraciones en manos y antebrazos. Estas heridas son compatibles con una posible caída y un intento de defensa ante un ataque. Algunos miembros del jurado tomaban notas mientras la sala escuchaba en silencio. El forense continuó. Había signos de forcejeo, como escoriaciones en los nudillos y marcas en las rodillas, que indican que la víctima pudo haber caído al suelo de manera brusca. Todo sonaba lógico. El análisis forense no contradecía la versión racional de los hechos. Sin embargo, aún faltaba la pregunta crucial. Me aclaré la garganta y pregunté: «Doctor, según su informe, ¿cuál fue la causa de muerte?». El forense pasó la vista por sus notas antes de responder. Sin duda, la causa fue el mordisco en el cuello. ¿Podría determinar si la herida la produjo el acusado? El doctor negó con la cabeza, dejándome completamente aturdida. Me quedé estupefacta. El doctor Alfred Bernstein tomó aire antes de dar una respuesta que nos haría estremecer a todos. Los resultados de la autopsia indican que la herida fue causada por el ataque de un animal desconocido. Un murmullo de horror recorrió la sala. El murmullo fue sofocado por el mazo del juez. El juicio de Stefan Müller acababa de cruzar una frontera que nadie esperaba. La sesión había llegado a su clímax. Todas las pruebas habían sido expuestas ante el jurado y ahora solo quedaban los alegatos finales. El abogado defensor se puso en pie con una calma ensayada. «Señorías, miembros del jurado», comenzó, «hemos sido testigos de un juicio sin precedentes, un caso plagado de incertidumbres. ¿Estamos realmente ante un asesino o ante un hombre atormentado por su propia mente? La fiscalía quiere que crean en la versión más simple». Las palabras del abogado resonaron en la sala. Miré a los miembros del jurado. Algunos parecían inquietos, dudaban. Había logrado sembrar incertidumbre. No podía permitirlo. Me puse de pie con decisión
y me dirigí al jurado con un tono firme y claro. Señorías, no podemos permitirnos dudar cuando la vida de tantas personas ha sido arrebatadas de manera brutal. Stefan Müller nos ha intentado convencer de que no es responsable, que una criatura inexistente fue la causante del crimen. Hans, junto con 8 personas más, fueron asesinadas de manera violenta y salvaje. Hice una pausa para dejar que mis palabras se asentaran antes de continuar. No podemos permitir que un asesino escape con un cuento de horror. La justicia debe prevalecer. Al sentarme, el juez dio las últimas instrucciones al jurado. Ahora solo quedaba esperar. Los pasillos del tribunal estaban repletos. Periodistas, cámaras, ciudadanos curiosos, todos ansiosos por saber el veredicto. Este juicio se había convertido en un espectáculo mediático. Desde el primer día, los titulares lo habían tratado como un relato de terror más que como un proceso judicial. El tiempo se hizo eterno. Finalmente, los miembros del jurado regresaron a la sala con su decisión. Me obligué a mantenerme serena mientras el juez pedía al portavoz que leyera el veredicto. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado culpable. El aire pareció congelarse por un instante. Luego el murmullo contenido estalló en la sala. El juez golpeó su mazo y anunció la sentencia. Stefan Müller es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Solté un suspiro. Stefan no dijo nada. No mostró emoción alguna. Solo permaneció sentado con la mirada perdida, como si nada de esto fuera real para él. Mientras la prensa se arremolinaba para captar reacciones, salí de la sala con la cabeza en alto. Este caso había sido un infierno, pero al menos sabía que nunca más volvería a escuchar hablar del Krauer. Capítulo 3. Una realidad perturbadora. Mi nombre es Markus Schneider, periodista del diario Die Welt. Fumo un cigarrillo tras otro mientras repaso mis notas. He cubierto muchos casos macabros en mi carrera. En su día escribí un artículo sobre Armin Meiwes que horrorizó a más de uno. Ahora tenía otro personaje turbio en la diana, pero este es distinto. Cuando empecé a escribir sobre Stefan Müller, pensé que sería otro monstruo, un nuevo caníbal para el archivo de las atrocidades humanas. Pero entonces apareció la figura de El Krauer. Cuando leí por primera vez el nombre, lo tomé como una invención enfermiza de Müller, un delirio diseñado para justificar sus crímenes. Pero por pura curiosidad profesional, decidí investigar. No esperaba encontrar nada, y sin embargo, ahí estaba. Para mi sorpresa, encontré un artículo perteneciente a un extinto diario ruso, en una hemeroteca ya olvidada en la red. En este artículo se hacía referencia al Krauer. Era entrada la madrugada. El humo de mi cigarro flotaba frente al monitor. Yo lo observé, paciente, viendo cómo se dispersaba en el aire. No estaba seguro de que iba a descubrir en ese viejo documento, pero algo en mi interior me decía que no iba a dejarme indiferente. Apagué el cigarrillo y me dispuse a leer. La historia de Vorkuta, un lugar infame y decadente. En algún punto de Rusia se encuentra la aldea de Rudnik, en la región de Vorkuta, donde en 1932 abrieron campos de trabajo, un gulag. Empezaron los trabajos forzosos, reabriendo una antigua mina de carbón. Se conoce que al cerrarse esas minas, el pueblo se quedó sin actividad y poco a poco despoblado.
La mina principal fue destruida y las otras, en cambio, se dejaron a la intemperie a merced de la naturaleza. Muchos se preguntan por qué cerraron la mina principal si aún podían extraerse muchos recursos de ella. Y aquí es donde entran los testimonios de los pocos lugareños que aún quieren hablar de esto. Los antiguos residentes hablan de un tal Palev Reznov, un minero, que cierto día ingresó a una de las partes más peligrosas de la mina, donde empezó a picar acabando por descubrir algo inesperado. Una cámara nueva, completamente helada. Entre la transparencia del hielo, Palev pudo ver algo extraño en su interior. Picó alrededor del objeto extraño y lo extrajo. Lo ocultó con recelo durante la jornada y a la hora de la salida lo envolvió en su morral y se lo llevó a casa. Una vez allí, introdujo el bloque de hielo en una bañera y lo cubrió con agua caliente, esperando a que se descongelase. Para su sorpresa, dentro del bloque había algo jamás visto antes. Los vecinos atestiguan que Pavel, en un estado de delirio y paranoia, les narró que había encontrado una especie de criatura, una especie de langostino gris y baboso con tonos verdes, similares a la humedad, con muchísimos tentáculos muy delgados e infinidad de agujeros que le hacían vez de boca y ojos en sus extremidades. Eso no es lo único sorprendente. También afirmó que aquello le hablaba, que podía escucharlo y también responderle sin necesidad de articular palabras. Cabe destacar que hasta la fecha, Pavel nunca había exhibido un comportamiento errático o demente. A partir de entonces, comenzaron a desaparecer trabajadores de la mina, que curiosamente habían acabado turnos en compañía de Pavel. El capataz se percató de este detalle y decidió investigarlo. El Krauer lo hizo. Yo no tuve nada que ver con las muertes. Fue lo primero que le dijo Pavel al capataz, cuando éste accedió a su casa. El capataz, horrorizado, afirmó que había restos de sangre por todas partes. El rastro llevaba directo a una de las habitaciones. «No entres ahí», dijo Pavel. «Si no, él te atacará y se alimentará con tu sangre». El Krauer me lo prometió si le alimentaba. Hice lo que me pidió. El capataz no escuchó la advertencia y abrió la puerta de la habitación. Lo que vio fue tan horrible que acabó por salir corriendo del lugar. Huyó directo a la mina. Una vez allí, irrumpió en el despacho de uno de los funcionarios a cargo de la mina, histérico. Los trabajadores, al ver el alboroto, se aproximaron a curiosear. Dicen que escucharon al capataz decir: «Pavel Reznov es inocente. Estoy seguro de ello. Pero sí sé que acabó con la vida de los otros trabajadores. Una criatura horrible del tamaño aproximado de un lobo gris. Traté de asesinarlo, pero se fue por el agujero de la ducha del baño. Es feroz y escurridizo. Debemos derrumbar la mina». A continuación, el funcionario lo despidió diciendo que no tenía tiempo para escuchar los delirios de un demente. El capataz se marchó, aunque unos días después regresó junto con un cargamento de explosivos caseros y unos picos. Pese a que los mineros reportaron que el capataz estaba en el lugar, este consiguió acceder a un punto muy profundo y peligroso de la mina. 54 trabajadores, 2 funcionarios y varios miembros de la policía del Gulag perdieron la vida al producirse una brutal explosión desde el interior. Cabe destacar que Pavel Reznov fue encontrado en su casa con las manos y los pies separados del cuerpo y el cuello, completamente retorcido y girado hacia atrás. Dicen que tenía una mirada de profundo horror en su rostro. Según la información a la que hemos tenido acceso, más de 204 personas del pequeño asentamiento de Rudnik desaparecieron en misteriosas circunstancias. La poca población restante
No supo cómo enfrentar la historia de una criatura que se movía por los desagües y comía gente. Junto con la explosión en la mina y las desapariciones misteriosas, así fue como el pueblo terminó abandonado. Las autoridades han confirmado que en las cloacas de Rudnik se han podido hallar restos de múltiples cuerpos humanos. Leí el artículo varias veces, cada palabra resonando en mi mente como una nota discordante. Era absurdo, una fábula, y sin embargo, algo en mi interior me dijo que no podía ignorarlo. Esa noche quedé con un viejo amigo, el jefe de policía. Nos encontramos en un bar de mala muerte, con luces parpadeantes y olor a tabaco rancio. Pedimos cervezas y brindamos como en los viejos tiempos. Cuando le mencioné el caso, él bufó y sacudió la cabeza. «Adelante, Marcus. Sé de sobra por qué me has traído aquí. Dispara», me dijo con resignación. Le hice unas preguntas generales, dejando que la conversación fluyera. La información era buena, pero nada que ya no supiera. Pensé que no podría sacar nada realmente útil de la charla. Y fue entonces cuando recordé algo. El moho. Lo mencionaron en el juicio, pero nunca explicaron su origen. Le pregunté al respecto. El jefe de policía hizo un gesto de frustración y se removió en su asiento. Bebió un largo trago antes de responder. Por un momento creí que iba a poder esquivar ese tema. Se llevó de nuevo la botella a los labios antes de fijar la mirada en algún punto indeterminado de la mesa. Un equipo especial investigó la mancha de moho de la habitación de Müller. Prosiguió. Bajo ella encontraron una grieta en la pared. Un pasadizo que conectaba varios apartamentos del bloque y que desembocaba en las antiguas alcantarillas de Múnich. Se me erizó la piel. ¿Y dónde conducen esas alcantarillas?, pregunté, fascinado. A Grüneck. Sabía lo que eso significaba. En Grüneck había una vieja planta de tratamiento de aguas residuales. Todo encajaba, o eso pensé. ¿Han confirmado que el moho proviene de la planta?, pregunté. El policía dejó la botella sobre la mesa con un golpe seco. No hemos podido comprobarlo. ¿Por qué? Hubo un largo silencio. Luego, con la mirada sombría y la voz apenas un susurro, respondió: porque varios miembros del equipo especializado desaparecieron inexplicablemente durante la investigación en las alcantarillas y tuvimos que abandonarla, dijo antes de levantarse y marcharse del bar. Yo me quedé inmóvil. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me quedé petrificado. Dejé que el humo del cigarro se disipara en el aire, mientras una idea terrible se formaba en mi mente. Tal vez Stefan Müller no estaba tan loco como todos creíamos. Esperamos que les haya gustado esta historia. Si es así, les agradeceríamos mucho que nos lo hicieran saber, dándole pulgar arriba y dejándonos un comentario. Muchas gracias y buenas noches.